Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al quinto capítulo de este podcast que se está viendo por la plataforma o la red social de YouTube y que gracias a Dios y afortunadamente está yendo de la mejor manera y que a todo el público de Reposición Rojinegra le estaba gustando. Primero saludar por acá nuestro importante y especial invitado, el profe Andrés Ulloa, saludar a la persona que está también en cámara, está monitorizando, pero también nos estará acompañando en la grabación, como lo es Mao Liscano, a Jordi y también a Gino Quijano. Profe, primero que todo, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo aquí en Cúcuta? Bueno, Brian, muchísimas gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo, aquí a guardaespaldas también y bueno, de verdad que muy contento y no, todo bien, hermano, acá. De seguridad estamos bien, por ahí podemos estar bien. Eso aquí en Gambetta Pizza, sí. Mao, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Si quieres quítate el tapabocas, tranquilo que estamos a 2 metros de distancia, no hay ningún tipo de contagio y tenemos las 2 vacunas, hay menos riesgo, ¿verdad? No, la costumbre de tener tapabocas y nada, contento por la invitación, contento por tener al profe Ulloa hoy. Habíamos tenido otro invitado anteriormente, creo que las próximas semanas y los próximos capítulos de Narrando Fútbol van a estar de mucho entretenimiento y de mucha historia sobre todo. Mucha historia, estuvo muy importante el capítulo que ya lo vieron el viernes pasado, que fue el de Pedro Montes, el hincha motilón que estuvo con nuestro compañero Jordi. ¿Cómo va la seguridad en el barrio? ¿Cómo ha mejorado todo? Aparte de que me está hablando de coronavirus, hablar de la seguridad un poco del barrio acá. Los que no saben un poco entienden el podcast, es algo muy informal, es algo hablarlo, charlarlo, dialogar de lo más importante que es fútbol, lo que nos compete, pero también hablar de la vida. ¿Cómo va todo de la seguridad por allá en el barrio? No, pues la situación está difícil. Han habido muchos robos, han habido muchos atracos, pero bueno, vamos mejorando poco a poco y la policía se está llegando más a la comunidad. Profe, para que se contextualice, lo que pasa es que el compañero Mauricio salió en un canal importante de la región, ATN, y salió como habitante damnificado de un callejón donde vive él. Y dice que los atracos se producen de 10 de la mañana y de las 6 de la tarde. Qué casualidad que se sabe cuándo es que se producen. Para mí que puede estar implicado ahí el compañero. Ojo. No me está para olla. Molestando, pero bueno. Profe, ahora sí a lo que vamos. Futbolista profesional, guardameta en el país hermano, el país de Venezuela. Cuéntenos un poco, profe, de esa experiencia, si fue corta, siente que pudo ser más larga, sobre todo esto a nivel profesional como guardameta. Bueno, sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de cumplir mi sueño de niño. Empecé a los 7 años en Quinto Oriental. Hice todo ese proceso hasta los 17 y ahí pasé a Atlético Cúcuta, un proyecto que armó Gustavo Moreno Arango, actual dueño de Atlético Fútbol Club. Y de ahí pasé al Cúcuta Deportivo. Hasta el 2005 más o menos me fui para Olupel Andina, un equipo de segunda división, quedamos campeones de segunda. Me contratan en Portuguesa Fútbol Club, quedamos campeones, ascendemos y bueno, ahí empezó mi proceso en el fútbol profesional. En el 2009 tuve la oportunidad de quedar como el mejor arquero de Venezuela. Hice récord de 773 minutos y no, bien, más o menos me retiré como en el 2012, 2013, pues realmente siento que no dejé el fútbol, sino que el fútbol me dejó. Infortunadamente en Cúcuta hay mucha envidia, hermano. Y pues mandaron unos documentos míos colombianos a la federación y bueno, eso fue un tema que pues gracias a Dios la federación entendió el tema. No tenía casi como quien dice mi doble nacionalidad, pero a los equipos les daba miedo de pronto contar con mi servicio, entonces me tocaba estar en equipos de media tabla, por así decirlo. Entonces, pues las aspiraciones eran otras. Cuando quedamos con el Deportivo Lara, que íbamos a jugar Copa Suramericana con Santa Fe, pues el primero en salir de la nómina fui yo por ese mismo miedo. Entonces, fue una circunstancia que me fue llevando también a ir dejando el fútbol. Bastante afortunado en ciertas cosas, pero infortunado porque le limitó muchísimo, ¿no? en la hora de jugar fútbol. Lastimosamente fue así, pero Mao, algo que tal vez los espectadores no saben, que se puede informar el profe por ahí hace como un año más o menos, subieron una encuesta en Twitter de cuál era el ídolo, el guardameta, ¿era el guardameta o el ídolo? Era el portero en cuanto a la historia de los 50 años del Portuguesa. Y pues ahí me tienen, gracias a Dios, se hizo un buen papel allá. Realmente muy contento allá en Acariguaraure, que es la ciudad sede de este equipo. Y sí, estoy ahí entre los arqueros de la historia del Portuguesa y
y pues eso no lo regalan, ¿no? Sí, no, es que, Mao, agarraron, creo que fue un 11 para FIFA, algo así, celebrando lo del portugués hace 50 años, un equipo de Venezuela, y el profe fue elegido como el mejor portero de dicho club, y para mí yo creo que puede ser de último, de media tabla, del más campeón del equipo, pero que lo tenga uno como referente y como ídolo es importante. Quedé en nómina con Jairzinho, ¿no? De la época del brasilero que estuvo. Sí. Ahí estaba también, ellos estuvieron. Es que el profe vivió una buena época, ¿no? Del fútbol venezolano. No, sí, realmente sí. Bueno, aparte de Portuguesa y UPEL, estuve en Llaneros de Guanare, Deportivo Lara, Estudiantes de Mérida, Tucanes de Amazonas. O sea, tuve un recorrido chévere, fueron varios años allá en Venezuela. Pero la verdad, Brian, a pesar de todo, contento porque pude cumplir ese sueño, hermano. Profe, se habla de la importancia del fútbol venezolano en el pasado, tal vez por la situación que sigue afrontando el país, por eso se sigue limitando. A veces hay como esos clichés de ir al fútbol venezolano, pero yo creo, para mí, como hay pocas oportunidades en Colombia, el fútbol venezolano para mí es una vitrina. Hablemoslo muy cercano, el caso Michel Ramos, jugador que venía del Cúcuta sub-20, goleador a nivel del torneo nacional, y aún así ningún club lo contrató. Tuvo que no tenía más opciones, o tal vez era una de las posibilidades que se le presentaba, se fue para Venezuela, jugó allá un equipo venezolano que no recuerdo bien el nombre, volvió a Cúcuta, ahora está en Cali. Para mí fue una buena puerta cuando necesitaba una oportunidad. No, para mí sigue pareciendo. ¿Qué tal le parece a usted el ámbito de irse a... ¿Qué, Mau? Cali y Envigado, creo que Sí, ahorita es el Envigado. Cali, Envigado, volvió al Cali, porque el Cali lo compró, lo prestó una temporada para el Envigado, pero como ya acabó la temporada, regresó al Cali. Ha sumado como poquitos minutos, pero le han dado ahí una que otra oportunidad. Pero, profe, ¿cómo ve este ambiente, este entorno del fútbol venezolano para una oportunidad para cucuteños y a nivel nacional? Pues le soy honesto, Brian. Mucha gente habla del fútbol venezolano como si fuera un grupo o un fútbol malo, pero realmente no. Ahorita está en auge, está en crecimiento. En la época que yo estaba ya primero, en primera división éramos 10 equipos. Y los arqueros eran Juan Carlos Henao, René Higuita, Breiner Castillo, estaba Manuel Sanhaus, Reni Vega. O sea, era difícil. Yo me siento contento porque dentro de esos 10 arqueros ahí estaba Andrés Ulloa y tuve la oportunidad de enfrentar a René, a Juan Carlos. Entonces no era fácil. Todo el mundo dice, que el fútbol venezolano. Yo les digo, vaya, juegue, a ver si es que es tan fácil, no crea. Se han especializado mucho, creo que van a la vanguardia en cuanto al tema de licencias, de todo, han estado muy pendientes de eso. ¿Qué les ha hecho falta? De pronto un poco de suerte, que en el fútbol también se sabe que es fundamental ese tema, pero vea, a nivel de selecciones siempre nos dañan el caminado, entonces es por algo. Sí, claro. Mao, si quiere, sobre el fútbol venezolano. Sí, profe, respecto a lo que usted decía y la larga trayectoria que llevó usted por el fútbol venezolano, el retorno me mata, por el fútbol venezolano, ¿cómo ve usted ahorita la selección Vinotinto con la llegada del profe Pekerman? ¿Qué le puede cambiar el profe Pekerman? Y se podría ver de pronto a una Venezuela con más aspiraciones para el próximo Mundial. Bueno, la verdad, pienso que todo influye más como en el manejo de grupo, porque igual lo vivimos acá en Colombia con Queiroz. No es que el técnico lo vaya a colocar a jugar más o menos, sino es ese apoyo o ese respaldo que ellos están sintiendo. Ese manejo de grupo es fundamental. Ahorita con la llegada de Pekerman, bueno, dése cuenta, salieron a golear a Bolivia, entonces se siente que hay un buen camerino. Entonces, y siempre le hemos dicho, un buen camerino es mejor que 100 tácticas juntas. Entonces, eso es fundamental. Precisamente, profe, esa era una de las preguntas, una de las temáticas que tenía abordado acá. Digamos, entrenador de selección, yo siento que no se va a enseñar tanto porque ya uno escoge los mejores del país, se supone que están jugando en clubes importantes, ya aprendieron lo que aprendieron, sino más el manejo de fútbol y plantearle las ideas, el módulo táctico que quieran jugar. Profe, ¿cómo se vive desde adentro? Usted que fue jugador profesional siempre ha tenido esa inquietud, sobre todo que me la relate un jugador como usted. El manejo de grupo, cómo se lleva, experiencias con técnicos profesionales que ha tenido, que usted considera así que han hecho un aporte muy importante el manejo del grupo, y experiencias, unas negativas y tal vez otras positivas a la hora de eso, a la hora de manejar a veces egos, a veces muchas cosas, como lo decía el profe Jorge Montes en el primer capítulo, a veces son de condiciones sociales diferentes, todos se crearon diferentes, los egos, muchas cosas. Es difícil manejar un grupo en el camerino. Bueno, ya a nivel profesional es distinto porque todos tienen sus contratos, todos tienen buenos ingresos.
Lo que hablabas de los egos sí es fundamental, de pronto los que ganan mucho más. Hay otros que no ganan mucho y son más agrandados todavía. Entonces todo es darle manejo a eso. El tema de los técnicos sí, fundamental, hermano. Sentir que uno no tiene una persona autoritaria, sino que es un líder, es un amigo, porque al fin y al cabo lo que él va es a motivarme que yo haga en el campo lo que yo sé hacer. De pronto no en lo formativo, que yo tengo que agarrar un niño y moldearlo y decirle, bueno, hagamos esto, e irle enseñando todo ese tema. No, ya estamos viejos, ya es lo que sabemos jugar y es cómo adaptarnos en un esquema táctico. Entonces ahí está, creo que es fundamental eso, Brian, el tema de manejo de grupo, hermano, de no llegar usted a chocar con el grupo, de ser muy militar, por así decirlo, que las multas, qué tal, porque todo eso cuesta. Uno sabe que tiene que ser responsable y bueno, ahí está, que el profe no sea tan estricto tampoco a veces daña. Digamos, Mao, yo algo que tuve una experiencia fue con el profe David Suárez, precisamente cuartos de final, Supercopa Juvenil en Santa Marta contra Unión Magdalena. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir con el grupo, estuve del bus, estuve tal vez interno y esa fue como mi experiencia con un club profesional lo más cercano a la hora de manejo de camerino y algo que yo vi al profe David Suárez y creo que muchos técnicos lo verán, Mao, era y que admiraba mucho el profe en el manejo de grupo es que él es... Si uno lo trata como amigo, como colega, como conocido, él es muy mamador de gallo, él es chévere, lo uno, lo otro, pero cuando le decían, muchachos, voy a explicarle algo que queremos hacer en ese partido, todos le prestaban atención. Entonces yo creo la importancia de tanto el técnico hacerse entender como los jugadores que sepan, bueno, este momento es de recocha, este momento es entretengámonos y después a lo que vamos. Pero la importancia de que el técnico no se aleje, digamos, pasaba con Osorio. Osorio se subió un video hace poco bailando con los jugadores en una concentración del América. La importancia de que no solo sea el que da órdenes, el que sea rudo, sino que también se vincule al equipo, al grupo, ¿verdad? Claro, eso pienso yo que es para tener un camerino más ameno, puede ser. Que tanto el jugador como el ayudante o el recoge pelotas sientan que todos son parte de una familia, porque realmente siento yo que un equipo de fútbol va todo completo, ¿sí? O todos en la cama o todos en el piso. Claro que hay papeles obviamente más relevantes, pero el hecho de estar más concentrado y entender más al humano como persona, más al entrenador como persona, hace, creería yo, que un equipo más unido y de pronto se puede ver eso reflejado en la cancha. Sí, digamos, yo en esa parte que dice Mauricio, lo de los roles, profe, ¿qué tan importante son los roles en el fútbol profesional en cuestión de que es muy importante el utilero como es tan importante el goleador del equipo? O sea, los roles, cómo lo manejan para darle la importancia que se merecen, porque pasaba con Santa Fe un partido que tuvo acá con el Cúcuta, no sé si supo el profe, eso me lo contó mi papá, espero que haya sido serio, que haya sido verdad, perdón, de una vez que al Santa Fe al utilero se le quedaron los uniformes y al final terminaron jugando con unos uniformes de la Alejandría. No, pero eso fue en Boyacá. En Boyacá el Independiente Santa Fe llegó y el utilero no trajo uniformes y compraron las réplicas. Pero eso también pasó, creo que fue acá, que en contra Cúcuta, que fueron precisamente a la Alejandría a comprar ese uniforme, pero lo que yo quiero llegar, profe, es eso. ¿Qué tan importantes son los roles desde el más mínimo hasta el más importante a la hora de tratarlos como se deben tratar? Bueno, lo acabas de decir por lo menos en esta experiencia. En un equipo todos somos iguales, desde el utilero hasta el presidente. Y fíjate, por lo menos el utilero, que es el que muchas veces menos seriedad le tienen o de pronto no valoran el trabajo, no llevo los uniformes, chao. Un ejemplo, que no se pueda presentar el equipo, las multas que vienen, todo. O sea, entonces cada posición muy seria, es muy seria en este lado. Profe, a la hora de hablándonos un poco, antes de llegar a esta pregunta quisiera que nos contara. Usted está afianzado, está viviendo acá en la ciudad de Cúcuta, precisamente tiene una escuela de porteros. ¿Cómo nace la intención de formar esta escuela de porteros, que es muy importante? A veces yo siento que el portero es el que más trabaja, el que más debe estar dedicándose, pero no se le dedican el tiempo suficiente. Yo he tenido la oportunidad de estar en clubes donde, bueno, vamos a hacer hoy físico y vamos a hacer la táctica tal, y los porteros allá entre los tres tírense pelotas y hagan lo que puedan, hagan lo que se acuerdan de entrenadores. No, ¿qué tan importante es un entrenador de porteros y que un portero esté en una escuela para reforzarse futbolísticamente? Bueno, claro, desde que entré al fútbol, desde que tengo noción, siempre fui portero y tuve figuras como entrenadores de portero también que para mí fueron importantes. Miguel Núñez fue el primero,
pasó también Roberto Mosquera y bueno, así sucesivamente. Y en ese transcurso de vida, pues me doy cuenta de la importancia que tiene el entrenador de porteros en la vida de nosotros. Incluso en fútbol profesional me tocó que había un par de equipos que no tenían entrenador de arqueros. Nos tocaba a nosotros mismos entrenarnos y no era fácil porque no es lo mismo yo llegar a mi límite a que otra persona me haga llegar a otro límite. Entonces es duro. ¿Cómo nace P22? Bueno, siempre que venía de vacaciones iba a Quinto Oriental, a Simplemente Fútbol, estoy hablando de más o menos 2009, 2010, y en mis vacaciones yo iba y le ayudaba a entrenar los arqueros, estaba ahí como con esa figura y ahí fue que empecé como con ese amor a la formación, me gustaba mucho. Con el pasar de los tiempos, bueno, ya cuando me retiro, empiezo a ver que a los niños les están exigiendo muchísimo, ¿sí? Que salga jugando, que haga esto, pero uno le pregunta a los profes, bueno, a los técnicos, bueno, ¿y usted eso se lo está enseñando a él, que veo que se lo está exigiendo mucho? No, la verdad no. Entonces, ahí es cuando empezamos, quedo ya vinculado en Simplemente Fútbol, en la escuela de porteros y nos empezamos a enfocar en eso. Realmente, en cuanto es la tecnificación, ya después tengo la oportunidad de abrir mi academia, que es EP22, Escuela de Porteros 22, y bueno, realmente enfocándonos en esa metodología de entrenamiento. Muy contento porque pues ha tenido muy buena aceptación y pues ya hemos empezado a tener muchos frutos que es muy importante para eso. Profe, qué pena interrumpirlo por acá. Yo sí quisiera saber algo en cuanto al proceso deportivo y el proceso formativo en un niño, y más en una posición tan fundamental como lo es el portero. Usted mencionaba hace un momento el tema de la técnica y de los estilos, de la forma del portero como tal, del guardameta. ¿Desde qué edad es correcto o desde qué edad se le puede empezar a enseñar al niño el saber ir por el balón, el saber salir de pronto en un tiro de esquina, el saber saltar, que es muy importante? ¿Desde qué edad se le empieza a preparar al niño? Por lo menos, no sé si de 6 años aún están como mirando, bueno, aún le queda toda una vida por delante, pero más o menos, ¿desde qué edad se dedica a formalizar y a ordenar por completo el futuro guardameta? Bueno, desde los 5 años nosotros estamos recibiendo niños que ya tienen muy presente la posición. Hay niños que también los papás no los dejan ser arqueros, porque me ha pasado que no, que yo quiero que sea delantero y bueno, pero usted sabe que él quiere. Si él quiere ser arquero, déjelo, que si es fiebre, como ellos dicen, no, pero es que es pura fiebre de tapar. Bueno, pero va a ser una fiebre de pronto de 2, 3 meses y quien quita le quede gustando. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, sí, desde los 5 años empezamos con el tema de motricidad y nos empezamos a enfocar en lo que es la técnica principal o la técnica básica, lo que son las reincorporaciones, ¿sí? Utilizamos mucho la reincorporación con balanza, antes se utilizaba mucho el giro de cadera, ya nos enfocamos más en la balanza, que es lo que piden a nivel Europa y que pues realmente queda el arquero mejor posicionado. Hablamos del posicionamiento, de cómo caer. Entonces empezamos con eso básico, que eso es lo más básico para un arquero, aprender a caer, aprender a levantarse. Entonces, desde los 5 años son niños y cuando quieran, la escuela está abierta para ustedes para que vean cómo esos niños más pequeños se empiezan a fundamentar de esa manera. Digamos, Mao, algo que yo tocaba también, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe, y pasaba mucho con, sobre todo familiares, que dicen eso, no, mi hijo tiene 7 años, él va a ser goleador, él siempre de esa posición. Ay, no, pero es que hemos visto que le gusta jugar de defensa. No, pero es que defensa no ganan plata, que es esa posición tal. Al final no se sabe si va a ser ni futbolista profesional porque con 7 años no sabe si él lo va a querer como hobby, si lo va a querer dedicarse. Esta importancia, el papel tan importante, profe, quiere que me cuente, el papel tan importante del padre de familia en el deporte, porque yo siempre lo he dicho, lo hablo mucho con mi hermano, que si yo llego a tener la oportunidad de tener una hija o un hijo, y yo quiero enseñarle o darle a entender que el deporte es muy importante, no para que sea de profesión, sino primero porque el ejercicio y el deporte es algo importante, pero si mi hija, un ejemplo, la pongo de los 5 a los 6, yo lo voy colocando en entreno en natación, en tenis, en patinaje, y hija, ¿qué te gusta más? No, papi, tal vez me puede gustar más la natación. Bueno, la natación. A mi hijo, no, patinaje, que si fútbol, baloncesto. ¿Qué tan importante, profe, es dejar crecer y dejar madurar a los niños, en este caso en el fútbol, digamos en este caso,
para que experimente diferentes deportes, pero también el deporte en el fútbol para que experimente diferentes posiciones, que juegue una semana en este, un mes en este y que deje elegir qué tan importante es el papel del padre para que deje crecer libremente al chico en este caso? Bueno, lo primero es que la formación inicial tiene que pasar por eso, por todos los deportes, que es algo que se está perdiendo a nivel escolaridad. Hoy vemos que en los colegios públicos, más que todo, he tenido la oportunidad de estar en varios colegios públicos y a nivel primaria, y la educación física la hace la titular del colegio, del salón, y educación física se volvió un descanso más. Entonces no se está haciendo específico en enseñarle otros deportes a los niños. Con el tema de los padres de familia tenemos un inconveniente. ¿Y cuál es? Que el padre quiere cumplir su sueño. O sea, el sueño que de pronto reprimido que él tiene, lo quiere colocar es en el hijo. Se quieren ver reflejados en el hijo. Se ven reflejados y me ha pasado. tenía un alumno en Simplemente Fútbol que el niño era aplicadito y lo colocaban en personalizados y pues el papá quería que él era central y fuese, no sé, Sergio Ramos, no sé. Y un día el niño simplemente quiso natación. Hoy en día gana medallas. Va ahora, tiene 10, 11 años y ahora le gusta el tema de aguas abiertas, todo. Un ganador total. Entonces a veces nos enfocamos en lo personal. Mi hijo es tenista. ¿Sí? A mí la gente me dice, bueno, pero si usted jugó fútbol, ¿y cuál es el problema? Es lo que a él le gusta. A él le gustó fue el tenis, yo no voy a agarrar y no, que porque yo fui arquero, entonces, y le compré su par de guantes porque antes, obvio, él me veía, pues él salía con los guantes y con todo, pero él se enfocó fue en el tenis. Entonces yo a él no puedo decirle, no, usted va a jugar fútbol sí o sí. No, ese es fundamental en cuanto a la iniciación del deporte, dejar que todos los niños pasen por esos deportes. Entonces ahí estamos cometiendo un error. Desde las escuelas de formación tenemos que darle esa libertad y a los padres de familia dejarlos que los niños cumplan los sueños de ellos, no que ellos quieran cumplir los sueños de los padres. Eso es muy importante, sobre todo no verse reflejado, sino un padre yo siento que es un orientador, ayudar al hijo a eso, a de qué deporte, de qué poco a poco, pero darle el experimento, lo que decía el profe, digamos, Mao. Yo tuve la oportunidad de estudiar 6 meses en el Sagrado Corazón de Jesús y para mí, que es de acá, Colegio Público de Cúcuta, y el cambio de un pueblo donde yo vengo a este colegio público importante en la ciudad, algo que me quedó de enseñanza y que me gustó mucho, es que acá se manejaba por trimestres y nos explicó el profesor, un trimestre va a ser fútbol, el otro baloncesto y el otro natación. Después de 11 años de haber vivido, estudiado en un pueblo, por primera vez, profe, supe que fue un balón de baloncesto. Por primera vez supe que fue aprender a nadar, porque no sabía nadar con flotadores tal, y créanme que eso es muy importante, no solo desde las escuelas de formación, sino también de los padres y también de lo que dice usted, los colegios, el papel importante que tienen para dejar experimentar. A mí me gustó mucho la natación, aprendí, mejoré todo eso, al final me regresé para el pueblo, pero me dejó experiencia como eso, la importancia, no, profe, de la educación, que también se vaya vinculando a eso, porque como usted decía, al final lo agarran como media hora de descanso y jueguen balón, jueguen fútbol, los últimos. Sí, señor. Se estaba perdiendo eso, realmente se está perdiendo, ojo, y que son edades importantes para el tema de la madurez del niño en cuanto a su motricidad y no se está utilizando para eso. Entonces estamos viendo niños que llegan a los 15, 16, 17 años a una escuela de fútbol, ya son unas edades que son complicadas porque ya tiene que estar usted en un nivel alto y no saben coordinar. Entonces es volver a empezar con ellos. ¿Qué pasa? Están en un grupo general, entonces si adaptamos todo el grupo a solamente él, los demás se aburren. Y si empezamos con temas duros para él, entonces el niño se aburre. Entonces es buscar ese equilibrio y a estas edades es complicado. Profe, hablando de eso, del equilibrio, las necesidades y sobre todo lo que yo decía, a veces el poco conocimiento en cuestiones, digamos, yo vengo, y lo recalco mucho, siempre lo he dicho, yo vengo de un pueblo que se llama Simaña Cesar, donde solo hay 1.700 habitantes, fue el último censo, y allá nos gusta mucho el fútbol, lo uno, lo otro, pero uno de los principales errores que yo he visto, o falencias, porque al final no tenemos ciertas oportunidades, es que entrenamos 50, entrenamos 30, entrenamos 20, pero no hay nadie quien nos oriente, digamos, jueguen fútbol tal, pero no saben de táctica tal. Mao, si no sabía, aquí hay algo contándole un dato curioso del profe. Si usted quiere, pregunta al profe, no soy yo.
o sea, no es que lo estoy diciendo yo, ¿cuál ha sido el estudiante más importante y el mejor pupilo que ha tenido el profesor Andrés Ulloa? ¿Quién se imagina usted, Mauricio? Usted no es, empezando por ahí. Usted no es porque usted es muy malo. Como en el 2013 Sí, y sí. ahorita, Fue alumno mío ¿Fue alumno suyo? Fue Sí. alumno mío cuando estábamos en Simplemente Fútbol. El hombre se tiraba por un lado y la pelota iba para el otro. No, mentira. El hombre tenía uña guitarrero. sino que lo que yo quería que llegar, Mao, por eso, digamos eso, Mao, fue un vacacional, como yo siempre venía en vacaciones para acá a Cúcuta, y el profe me lo recuerdo tanto porque hace como 2 años fue que volví a ver como físicamente al profe y tal, y yo decía, este profesor yo lo conozco de algún lado, lo he visto. Me ve plata. Sí. Plata. Yo le dije, de algún lado lo he visto, y me puse a mirar, revisar publicaciones y tal, y encontré una publicación como el 2013, más o menos, yo creo, profe, Simplemente Fútbol, como Sí. 2013, algo Más así. o menos. Tenía yo como 12, 13 años, era como el más grandecito de esa escuela porque manejaba como niños de 8 o 10 años normal. Y algo que yo quería llegar, profe, con eso, y que me quedó mucha experiencia, solo estuve como un mes pagué con usted, profe, que me pagó un tío, creo que fue un papá. El resto fue fiado. Sí, el resto, profe, déjeme entrenar que después se los pago y aquí todavía se los sigo debiendo. Pero algo que quiero llegar, profe, con todo esto es que solo trabajé un mes con usted, y créame, profe, que en ese mes que trabajé solo yo con 13 años, esos entrenamientos fue literal en lo que yo me basé toda mi carrera de jugador de fútbol en lo que sería el pueblo. Entonces lo que yo quiero llegar, profe, es qué herramientas, qué le aconseja usted a pueblos donde salen muchos talentos, digamos Luis Díaz, que viene de La Guajira, que viene de un pueblo indígena, nosotros que venimos de pueblo, Jorman Campuzano nació, se crió en un pueblo cerca al mío, a 1 hora y media. ¿Qué le recomienda así a profesores, entrenadores en el fútbol base, pero sobre todo en los porteros, que no tienen la posibilidad de formarse, pero qué les aconseja para ayudar a mejorar esta parte? Vean videos, en quién se fijen, en quién se pueden guiar, qué pueden hacer como metodología y planificación. Bueno, ahorita viene la ley del entrenador, que va a ser algo muy importante, porque antes había muchos entrenadores o formadores empíricos. Entonces, ya ahorita con esto nos están exigiendo en capacitarnos, ¿no? Ya en el tema específico de arqueros, pues sí sería bueno. El tema de YouTube yo no lo veo mal, ¿sí? Yo incluso lo hablo con muchos colegas, porque hay gente que critica que entrenamientos de YouTube. Lo que pasa es que cuando usted maneja los conceptos, usted ve un entrenamiento, ¿sí? Entonces usted agarra este entrenamiento, lo mira, bueno, estoy manejando estos 3 conceptos en la parte física, en la parte técnica, y usted un solo ejercicio que vea sabiendo qué, para qué y por qué, de ahí le salen muchos más. Entonces la idea es mirar, tener como una base para usted poder armar su buena planificación. No es simplemente me gustó y lo voy a hacer igual, pero el día usted le pregunta, bueno, ¿y esto para qué es? No sé, me pareció bonito, lo vi en YouTube. No, la idea es uno tener el conocimiento, el qué trabajo, para qué lo trabajo y cómo lo trabajo. Entonces ahí sería eso sí fundamental. Profe, yo tengo una pregunta, y es en cuanto al guardameta norte santanderiano. ¿Por qué se ve tan poco guardameta norte santanderiano en el fútbol profesional colombiano? Si bien por lo menos en el último tiempo los más sobresalientes o el más sobresaliente ha sido Leandro Castellanos. ¿Por qué no ha salido otro Leandro Castellanos en norte de Santander? Bueno, esa es compleja, ¿no? Esa es compleja porque lo primero, el tema de biotipo. Pues nosotros, no sé, la genética norte santanderiana, tenemos un promedio de 1,80, y cuando yo hablo al interior, tengo un arquero, me preguntan cuánto mide, y 1,85 es enano en el fútbol profesional. Claro. Pero mire que uno dice 1,85 es enano, y vaya, mire los equipos, y la mayoría que tapa, Leandro, sí, que es bajo, pues lo mismo que pasa más o menos en Europa. Uno pasa, Fariñez, etcétera. Claro. Entonces de pronto ya los quieren es como pensando más a futuro. ¿Por qué de pronto con Leandro no? De pronto el tema de oportunidades, porque es que la historia de Leandro, ¿cómo fue? Nosotros éramos los arqueros de la primera C en el 2004, éramos los dos, Leandro y yo. Y pues ¿cuándo nos daban la oportunidad? Nunca nos dieron así el chance, nunca tuvimos la oportunidad. A Leandro en esa oportunidad se fue para Pumas. Ahí fue cuando yo me fui para UPEL, para Portuguesa, los dos tomamos distintos caminos, pero pues no se dio. ¿Hace cuánto no debuta acá en el Cúcuta Deportivo un arquero cucuteño? ¿Cuándo se habla de Leandro? Después de que hizo todo su recorrido por fuera, estuvo en el Pereira, estuvo en tal y volvió. Pero ya volvió siendo un poco más figura, ¿sí? Entonces es a lo que vamos, que era uno de los proyectos que yo tenía, Brian, cuando empezamos el tema de
de la sub-20. Cuando empezamos el tema de la sub-20 con el Cúcuta Deportivo en el 2020, Sí. Yo quería promocionar el tema de la fábrica de porteros del Cúcuta Deportivo. Y hace falta. ¿Y qué pasa? Que veníamos con una camada, yo tenía 15 arqueros. Y lo más complicado, tenía arqueros de 1.96, 1.94, Con una 1.92, excelente talla. 1.90, que es lo que más me exigen. Claro. Infortunadamente el tema de pandemia pues nos dañó de todo esto. De acá que pude rescatar, un ejemplo, a John, que a John yo lo tengo desde que él tenía 9 años. Yo a él lo entrenaba desde que él tenía 9. Lo mismo a Toscano, que está con la selección norte. Venimos con unos procesos, qué lástima. La verdad, el tema pandemia nos dañó mucho. Haider, el 2004, pues ya tuve la oportunidad, ya lo tenemos, está en Orso Marzo. Yo Fue a hice ese Selección enlace, Colombia y todo, él fue ¿no? Selección Sí, sí, Colombia, señor. pero ya hoy en día, gracias a Dios, ya está en Orso Marzo. Ya coronamos Está llegando a equipo profesional. Exacto, ya está ahí con el tema de ellos. Y ahí vamos a empezar, pero no se nos pueden perder todos estos muchachos. Ahorita tenemos este tema jurídico con el tema de Cúcuta Deportivo. ¿Quién pierde? Pierde la ciudad. Todos los jóvenes de acá de la ciudad. Yo se lo decía que días a varios padres de familia. A los niños, ¿cuál es su equipo favorito? No, mi equipo favorito es el Barcelona. No, su equipo favorito tiene que ser el Cúcuta. Claro, claro. ¿Pero por qué, profe? Le dijo, porque usted está jugando fútbol. Usted tiene unas aspiraciones, unos sueños. ¿Usted en dónde cree que sería su primer club profesional donde va a debutar? En el equipo de la ciudad donde está así. Donde lo van a ver directamente, en el Cúcuta. Entonces, ¿por qué ser fan del Real Madrid si eso es algo, no sé, es un sueño? Pero empecemos con algo que realmente podamos. Yo del Cúcuta Deportivo, ¿quién se iba a imaginar que de un momento a otro, allá haciendo yo pretemporada con todo esto con Daniel Gómez, bueno, Quique Coliar estaba, de un momento a otro se me cumplió el sueño, pero es que es lo mismo que yo le digo a ellos y hay que hacer. Entonces, si no, hoy en día no tenemos Cúcuta Deportivo, ¿qué va a pasar con todos estos clubes que ahora todos son filiales de Envigado, filiales de Atlético Nacional, etcétera? Pero entonces tenemos que pensar también en la región, tenemos que pensar en crear algo acá para los cucuteños, hermano. Y ese era el proyecto que yo tenía o tengo aún y yo sé que se va a cumplir. Profe, digamos, usted habla de algo muy importante que lo tocó ahorita antes de lo del compañero Mauricio, de lo de los porteros norte santanderianos, el proceso y la planificación. Profe, yo siento que es algo más muy vital para la vida. Yo en mi vida, yo sé más o menos qué quiero hacer de aquí a diciembre. Ya yo tengo planeado qué voy a hacer más o menos en abril, para dónde voy a viajar. En diciembre más, digamos, con reposición rojinegra. Con solo decirle, profe, que nosotros en reposición ya sabemos. Obviamente hay cosas también es cambiante, obvio, sí, las es planificaciones son cambiantes. es cambiante, hay algo de improvisación, pero ya sabemos qué vamos a hacer en enero del 2023, precisamente por la planificación para la vida que va a hacer uno como profesional, como humano, en este caso el canal deportivo. Y hay algo, profe, que siempre he criticado, nunca lo he dicho, pero siempre algo que estoy muy en contra, ahorita que tengo esta oportunidad es, profe, la planificación, algo tan sencillo como planear las cosas. Digamos, yo he ido a escuelas, no por mencionar, no voy a decir nombres, pero donde uno le dice, profe, estamos en febrero, profe, ¿y en marzo qué tiene pensado hacer? O ahorita la semana siguiente. ¿Qué dice? No, el domingo pues vamos a tirar un amistoso por ahí, pero no saben qué van a hacer hoy, qué van a prepararse físicamente. Le queda, en marzo inician los torneos nacionales, todavía hay tiempo para prepararse físicamente, después es la táctica, tal. Profe, ¿qué tan importante? Y no es decirlo porque es algo redundante, es muy importante, entonces no le voy a preguntar la importancia, pero la planificación va muy de la mano del fútbol. ¿Qué papel tiene la planificación en el fútbol y en la vida en general? Porque para mí sin planificación no hay fútbol y hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera planificación. Lo que usted me contaba de P22, que me explicaba la planificación que llevan día a día. ¿Qué tan importante es esto en el fútbol y en la vida en general? Pues, hermano, yo siempre lo digo, el que no planifica va por ahí sin rumbo. Sí, yo planifico desde a qué horas me voy a levantar, a qué horas voy a desayunar, qué tengo que hacer, todo uno lo planifica. Entonces, fundamental nosotros cómo vamos a enseñar a los niños, nos planificamos mensualmente sobre qué conceptos vamos a empezar a trabajar. Es importante, y no como de pronto que digan o algo que por vender humo, pero es importante que en EP22 lo hacemos, que cada profesor entra con su tabla, ya montando los esquemas que vamos a trabajar, que los padres vean que se va a trabajar en algo concreto, que se va a trabajar con un específico, y entonces ahí lo empezamos nosotros a hacer. En el tema de fútbol profesional es distinto, porque sí se planifica según lo que está ocurriendo el día del partido, ¿sí? Me explico.
Ya pues en el fútbol profesional son arqueros que técnicamente ya están desarrollados, todo. Entonces, según las falencias que tuvo en el partido anterior, se empieza uno a planificar a cómo mejorarlo y también teniendo en cuenta el partido que uno va a jugar. Sí, ejemplo, los delanteros, el esquema de juego del equipo contrario. Entonces ahí se va planificando semanal, pero nosotros por lo menos en EP22 ya tenemos los macrociclos montados porque realmente es fundamental. Antes de seguir con lo de la planificación, vamos a ingresar con comida, que yo cada más o menos media hora me da hambre, entonces es fundamental consumir algo de alimentos, sobre todo agradecer a Gambetta Pizza, que es el lugar donde nos ha prestado precisamente su escenario. Las instalaciones. Las instalaciones para poder grabar este podcast que es tan importante. Y Mao, Yo ya iba a decir, y al de la cámara y al no, de esto, los sonidos no le dan pizza. esto está planificado, profe. Pedimos una pizza para 4 porque somos 4 personas. Sí. Ah, Ahí con, está. con razón al otro lo mandaron para la casa. Sí, ¿no? al otro le dijimos ya vimos la pizza y le dijimos Lo mandaron no. a traer un domicilio y vea. No Gino, tienes si algo está que hacer viendo por eso, lo allá. siento, Gino. Mao, Bueno, precisamente. hija guayana, permiso. Sí, listo, profe, Ahora, profe, tranquilo, con siga. confianza, con confianza. Mao, si quieres, puedes ir comentando un poco lo que decía el profe. Tú cómo lo ves como periodista, como persona que ve el fútbol en la planificación. Y planificación no solo me baso, como dice el profe, no solo a largo plazo, a corto plazo, en un partido de fútbol. Yo planifico una idea de juego, un 11 inicial, pero al minuto 30 se me puede presentar otra situación y tengo que hacer una variante, debo planificar. ¿Qué tan importante como periodista que ve desde el fútbol desde afuera la planificación en el fútbol? Bueno, pues Brian, la planificación siento yo que es lo fundamental para que un proceso que inicia termine de la mejor manera, prácticamente. Un equipo de fútbol sin planificación termina proceso a las 10 jornadas de haber comenzado el campeonato. ¿Por qué? Por malos resultados. ¿Por qué? Por no encontrar un equipo sólido y no encontrar un equipo compacto que se sepa concretar dentro del terreno de juego. Entonces siento yo que si un entrenador, si una estructura, si un equipo de fútbol no tiene una planificación hecha, no tiene una planificación desde el día 1 de enero, ¿qué vamos a hacer en el campeonato? ¿Cuáles son nuestros primeros objetivos? Hay que planificar todo eso. Por lo menos, si yo soy un equipo de mitad de tabla para abajo, yo no voy a aspirar a ser campeón, a mantener la categoría. Manteniendo la categoría, ya se puede pensar en otras cosas en la próxima temporada. Entonces, me parece que el tema de la planificación va por ese lado más bien. Digamos, la planificación, profe, individual, lo que decía Mauricio, digamos, lo de los equipos de mitad de tabla para abajo, todo se planifica. Al final, la planificación yo creo que inicia desde objetivos. Y el profe Ulloa no le va a pedir a su muchacho X de 8 años lo mismo que le va a pedir a un muchacho de 16 años, ¿verdad? El objetivo, la planificación es diferente a lo que quiere llegar. Al muchacho de 8 años tal vez le puede enseñar o le puede planificar lo que usted dice, a enseñarle a caer tal, pero uno de 16 años ya no va a esa situación, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que ya las intensidades ya son distintas. Sí, entonces por lo menos los métodos que utilizamos, ya con los más pequeños, utilizamos más un método analítico, porque el fin que estoy buscando con ellos es que aprendan la ejecución del movimiento. Ya con los más grandes, ya ellos hacen los movimientos sistemáticamente, entonces ya se le coloca algo más específico, buscando lo que venga más global o más sobre la situación real de juego. Ya nos enfocamos mucho en el tema de la toma de decisiones, que es fundamental para el arquero, que como les digo yo a ellos, el porcentaje de error de ellos tiene que ser nivel 0. Un error, chao, 89 minutos siendo figura, la última la embarra, solo se van a acordar del error. Entonces es irlos preparando para eso. Ya ejecutan bien el movimiento, ahora tomen decisiones en las siguientes jugadas. Profe, yo quiero, qué pena, Brian, hablar y tocar un tema fundamental. Y usted mencionaba que por lo menos el arquero, el delantero puede tener muchas oportunidades y desperdiciarlas, que con un gol ya es figura. Pero el arquero tiene que acertar en prácticamente todas. ¿Cómo hacer y cómo trabajar la mente para un portero que en llegado caso llegue a cometer un error, una mala salida, y por eso les puede costar un partido o en llegado caso un título? ¿Cómo trabajar esa mente? ¿Cómo mentalizar al portero de que, bueno, pues se debe corregir ese tipo de cosas, pero se puede seguir adelante? Por lo menos lo que pasó con Karius, el portero de Liverpool. Después de ese partido de Champions no volvió a ser el mismo. Y hoy en día, que estuvo en Besiktas, creo que volvió a regresar a Liverpool, pero salió otra vez y está por ahí deambulando. ¿Cómo mentalizar al guardameta? Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante con un psicólogo deportivo, Eduard Montoya. Él es de Medellín, está con el tema de las selecciones Antioquia.
y nos ha ayudado mucho en ese tema. El tema de concentración, todo, porque usted va a un partido de niños y usted ve por lo menos al profe gritándole al niño, tranquilo, tranquilo. Pero ¿cómo usted tranquiliza a ese niño? Lo primordial es usted conocer a su alumno, ¿sí? Saber qué lo bloquea, saber qué lo distrae. Ejemplo, tengo niños que cuando ven al papá se bloquean. Entonces ya hemos tenido reuniones con los padres de familia, vamos buscando la manera de cómo ir solventando eso, porque son cosas que, pero ¿qué le pasará a este pelado? Que no sé qué, no, pero fíjese, es que él llega y ya a él no le gusta que el papá vaya, no le gusta que el papá le diga algo, de pronto lo presionan mucho. El tema de concentración, ¿cómo lo trabajamos? Por medio de Edward tenemos unas cuadrículas donde empezamos a trabajar ese tema de concentración, le colocamos bulla, le vamos colocando distracciones tanto auditiva como visual para que ellos se vayan enfocando. Entonces es ir conociéndolos, tratar de que sea una formación más integral. Entonces el tema de la toma de decisiones, el tema de la concentración, eso hay que trabajarlo también. Decía Edward, o dice Edward, que así como lo trabajamos en la técnica, en lo físico, tenemos que trabajarlo en el cerebro, tenemos que trabajarlo en la mente. Entonces es fundamental desde ya ir enseñando a estos niños a eso. Otra cosa también, que nosotros siempre los hemos ido enseñando o los hemos ido formando para el tema del fútbol profesional, pero no los estamos formando a veces para el fracaso, porque el fútbol es cruel y de todos estos niños, de 10.000 niños, llega uno. Entonces tenemos que preparar a los otros para que tengan esa fuerza mental para poder afrontarlo, porque no es fácil realmente. Entonces, desde ya, irles enseñando que esto no es una cajita de dulces, ¿sí? Tampoco presionarlos, pero que de pronto vayan viviendo un poco a la realidad que es el fútbol. La realidad, la confianza y el incentivo son cosas muy importantes a la hora en todo en la vida. Pero sobre todo, digamos, como usted lo decía, profe, que es tan poco bien remunerado, no en lo económico, sino lo que decía usted, que un arquero comete un error y es sacrificado con eso en un partido, demás. Eso se hace, bueno, a través de la confianza, poquito a poco el margen de error, pero también el galardón al final, sí. Usted hizo 3 atajadas fundamentales, pero si iban 0-0 y al final el delantero hizo un gol, al final el que van a tener idolatrado es al delantero. Y algo muy importante que veo que usted está haciendo, profe, que nos cuente un poco cómo surge esa idea y cómo nace. Y la importancia de esto es incentivar a los muchachos y los galardones como usted lo veía. Yo no conocía eso, profe, lo conocí hasta diciembre, que fue lo de la celebración del guante de oro de EP22. ¿Pudo ser el mejor arquero? ¿No pudo ser el mejor arquero? Ahí fue premiando, fueron un diploma, que un guante. ¿Qué tan importante es también galardonar, incentivar a los muchachos, a los porteros, en este tipo de situaciones como la que usted está realizando? No es la confianza, ¿no? Es transmitirle la confianza y hacerlos sentir importantes. Porque como lo dices, cuando el delantero hace el gol, todo el mundo se le va y lo hacen sentir importante. Entonces es desde otro escenario hacerlos a ellos sentir importantes, y fue cuando creamos la gala del guante de oro, que bueno, pues es el segundo año que lo hacemos. El anterior, infortunadamente por pandemia, no se pudo realizar, pero bueno, es llevarlos a otro escenario, cambiar de contexto, salir de la gramilla, de las pepitas negras de la cancha, e irnos a un sitio un poco más formal, poder compartir con las familias, que no somos, como les digo a ellos, o sea, nosotros somos una academia solamente de arqueros, nos enfocamos solo en ellos, no tenemos las vivencias que pueden tener las escuelas de formación, de ir a jugar, un ejemplo, un torneo, que eso unifica grupo, desde niños hasta familia, eso crea grupo. Lo de nosotros es más individualizado, pero pues gracias a Dios, con los resultados que han tenido los niños, los papás, los padres de familia han tenido mucha aceptación, y también nos hemos vinculado mucho, nos hemos unido mucho, y para esto es este tipo de galas, de hacerlos sentir a todos importantes. Que sacamos unos premios, pero para mí todos son importantes, a todos los trato por igual. Voy los fines de semana a verlos jugar, porque también, según lo que yo vea los fines de semana, empezamos a evaluar sobre eso, que pues es un fútbol muy distinto al que juegan los niños, que ¿cómo quedaron? 7-7, profe, ¿y cómo fueron los goles? No, de punta para arriba. Juegan en un arco que es 3 veces más grande que ellos. Entonces pues es como tratar de incentivarlos, que sientan el apoyo del profe, y es fundamental la confianza de uno como formador con el niño. Yo creo que es clave en esta etapa. En la vida uno tiene referentes,
para nivel personal, a nivel profesional. Yo tengo referentes en el periodismo, tengo referentes a nivel de producción audiovisual, tengo referentes en mi familia personalmente. El profe Andrés Ulloa, no tanto en lo personal, ahorita tocaremos ese lado, sino en lo profesional. ¿Cuáles son sus referentes? ¿En quién se ha basado tanto como portero como formador ahorita como lo hace a nivel formativo y profesional? Bueno, a nivel de arquero como tal, pues siempre unos referentes fueron Reneguita, Oscar Córdoba, ¿sí? Que pues por su estilo y su manera de tapar fueron como esa figura uno a seguir. En el tema formativo, pues Ernesto García, me parece que es un excelente, excelente formador, un español. Pascua, hay varios que realmente pues voy siguiendo, que también he tenido la oportunidad, gracias a Dios, pues en este medio que nos ha brindado ahora con el tema de la virtualidad, acercarnos mucho a ellos, poder tener contacto, hablar directamente con ellos, que es importante. Ir estudiando todo ese tipo de metodologías, pero sí, por lo menos la metodología que nosotros utilizamos en EP22 es muy allegada al tema de Ernesto García. Hay algo bastante importante, no solo a nivel general, deportistas, que es el entreno silencioso. El profesor Andrés Ulloa, ¿cómo ve esta parte de entreno que, como lo dicen, no es cuando, bueno, yo tengo un horario, voy a la escuela o voy al club, tal, sino eso que haces detrás de tu escuela, cómo te cuidas, horarios, alimentación, implementos, suplementos, dormir bien, todo eso? ¿Qué tan importante es el entreno silencioso, profe? O lo llamamos también como el entrenamiento invisible. Que no, ese es el más importante, ese es el más importante y bueno, por lo menos en el ámbito, vamos a hablarlo en el ámbito deportivo como tal hacia el jugador. De nada a mí me sirve salir de un entrenamiento en el que me exigí, ¿sí? Donde quemé X cantidad de calorías, donde tuve un esfuerzo máximo y de pronto salgo a comer pasteles, a, no sé, un almuerzo donde realmente no me nutre, ¿sí? A veces confundimos el comer bien, con alimentarnos, estar bien nutridos. El descanso, como yo le digo a los niños, es fundamental. Dormir bien. Sus 8, 9 horas. No que son niños y no se cansan, no. O sea, no podemos tratar a los chiquitines como si tuvieran las pilas eternas. He visto casos de niños que en una mañana se juegan 2, 3 partidos. Son niños, se cansan. Ellos tienen que tener su buena alimentación, su buena fruta, su buen descanso. Entonces eso es fundamental. Ahorita el tema de celulares, de todo esto, viene mucha distracción. Entonces también ahí hay que estar un poco pendientes con eso porque sí, de pronto no salen como en la época de nosotros que nos la pasábamos, era en la calle, montados en los árboles. Ahora están metidos en el celular y eso sabe que es contraproducente. Entonces es fundamental el entrenamiento invisible. Yo creo que es casi el 60% de un jugador. Profe, yo quisiera cambiar un poco del tema y quiero irme un poco más al lado de la selección Colombia, ¿sí? De mirar un poco de la actualidad. Brian, ¿tenía alguna otra pregunta para continuar con la misma rama? Iba a hacer un paréntesis, iba a decir que el profe, como dice, que hay jugadores que confunden el comer bien con el comer mal. Yo confundo las palabras y era entrenamiento invisible y no entrenamiento silencioso, como lo dije yo. Me hizo caer en cuenta ya el profe. No, bueno, entonces, aquí yo quiero hablar un poco, por lo menos, de selección Colombia. La selección ha tenido durante largo tiempo en la arquería David Ospina, ¿sí? Y actualmente, a futuro, unos 4 años, ya creería yo que no estará David. Y ni Camilo, Ni que Camilo. Algunos dicen que es el reemplazo, pero Camilo Pero ya es que tiene una edad. 32, 31. Sí. No es el mismo joven que estaba en Santa Fe y que fue campeón con Santa Fe. Entonces, lo que yo veo es, no tenemos en estos momentos jóvenes a proyección, de manera parcial. En su momento podría ser Jefferson Martínez, el portero de Envigado, que pasó por Millonarios, el mismo Kevin Mier, que jugó el Mundial en Polonia. Y Eso iba a decir, el único que yo veo posible es Kevin Mier, que está siendo ahorita titular con Nacional, pero el resto... Sin embargo, a pesar de tener la titularidad, de tener la titularidad con Atlético Nacional, se le ha visto en uno que otro fallo, en uno que otro error. Entonces, ¿en dónde están los procesos formativos del fútbol colombiano, profe? ¿Por qué le cuesta tanto al fútbol local, al balompié local, generar jugadores con buena potencia? Si bien tenemos referentes, si bien hemos sacado bastantes buenos muchachos, ¿por qué nosotros no tenemos
las mismas capacidades de pronto de Argentina, que tiene infinitas categorías en el fútbol, Brasil, que tiene infinitas categorías en el fútbol? ¿Por qué, por lo menos en la posición de guardameta, hay tan poco hoy en día? ¿Por qué? Porque realmente no le estábamos dando la seriedad al caso. Realmente nos estábamos enfocando más en sacar jugadores a los 14, 15 años de Europa, no bien formados, técnicamente no bien formados, sino por el afán de sacarlos. Y si usted se pone a mirar las categorías base de los equipos argentinos, vámonos para Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata tiene su departamento de porteros. Son más de 7, 8 entrenadores de porteros donde se enfocan a empezar a formarlos y que esos chiquitines lleguen a ser los arqueros titulares de Estudiantes de La Plata. Se enfocan en la parte estudiantil. Ellos tienen su colegio. Si no, creo que el eslogan de ellos es: si no estudias, no jugás. Sí, lo hablaba Verón, decía, puede ir para selección argentina, pero si usted le está yendo mal en el colegio, mi hermano, no va. Entonces es como realmente darle la importancia al jugador. ¿Sí? No es solamente que, uy, este morocho corre y bueno, y pan. No, empecemos a trabajarlos. A los arqueros, me dice lo del tema de los arqueros, hasta ahorita el tema de entrenamientos de arquero o de los arqueros los están empezando a valorar. ¿Sí? Yo, como lo estábamos hablando desde el 2009 más o menos, que yo vengo enfocado en el tema formativo y no había mucho material. No había mucho material para este tema. Ya ahorita se están enfocando, ya ahorita están saliendo el tema de licencias. Ya ahorita están saliendo muchos cursos, máster, hermano, cualquier máster que va saliendo en internet, que va saliendo, ahí yo estoy metido porque todos los días aprendo. Esto, y quiero dejar claro, no el hecho de que yo haya tapado fútbol profesional, ¿sí? Me da a mí la potestad para ser formador en cuanto al tema de arqueros porque es totalmente distinto. El fútbol profesional al fútbol base es totalmente distinto. Que me da un plus, sí, que porque sé de pronto los manejos, algunas cosas. Experiencias. Pero no es lo mismo, hermano. Esto es totalmente distinto. Entonces creo que ahí es donde puede venir el recambio. Segundo, ¿cuántos años tiene Ospina? Ya está por cumplir 35, ¿sí? Un poco más. El micrófono más cerca. ¿Cuántos años tiene Ospina más o menos? Entonces, ¿qué pasa? 30 y algo. Que- Sí, 34 por ahí sí, promedio. sí. 34, listo. 30 y algo. ¿Cuántos años tiene Buffon? 40, ¿Cuántos años 40, tiene Claudio 41. Bravo? 38, 39, sí. Entonces, ¿por qué queremos retirarlos tan jóvenes? Es un man, Ospina es un man que usted no lo escucha metido en vaina, que es bebedor, que jode, que baila. Nada, el man se cuida. Claro. Entonces, ¿por qué estamos pensando ya en el retiro de Ospina cuando hay Ospina para rato? Entonces, pienso que también esa es una de las problemáticas. Ojo, en el fútbol se necesitan los veteranos, viejo, porque esos son los que le dan a usted la pausa y le dan a usted la inteligencia de un partido. Usted los pone a estos muchachos que bien, tienen sus condiciones, pero lo que es corre, hermano, para adelante y listo. Necesitan la pausa del veterano. Necesitan la pausa del veterano. Tuve la oportunidad de jugar en el Deportivo Lara con Pedro de Pablos, que hoy en día es el asistente es el asistente técnico en Bolivia, con David Montoya, estuvo Rolando Escobar, que era el 10 de Panamá en esa época, que ya eran veteranos. David ya terminando, como quien dice, hombre, y cambia la manera de juego. Era el que frenaba a todos esos muchachos que solamente creen que el fútbol es corra y corre y corre y corra. No, el fútbol se juega es con la cabeza. Tenga la pelota, sépase mover y listo. Necesitamos la velocidad y la resistencia. Sí, es verdad, la necesitamos, pero necesitamos el jugador inteligente. Sobre todo eso, yo creo que la etapa de edades en un jugador de fútbol, a un portero es muy diferente a jugador de fútbol mediocampista de los 30, ya sí lo pueden ir mirando como que ya está comenzando a envejecerse y eso, pero la etapa de maduración, la más importante de un portero, yo creo que inicia apenas a los 30. Claro. Camilo Vargas siempre se veía como promesa, que lo uno, que lo otro. Su punto más alto ahorita se está dando a los 30 y algo. Cuando pasó la línea, el tercer piso, como lo llaman, es donde comienza a verse el nivel y sobre todo la etapa más fundamental de un portero. Se habla en promedio que la edad promedio del arquero maduro es de 28 a 29 años. ¿A qué edad tiene que debutar un delantero? ¿Qué se habla? Que a los 18 años ya tiene que estar jugando porque haciendo se está goles. viejo. Ya le tiene que estar haciendo goles. ¿Cuántos arqueros aquí han debutado a 18 años? No, muy poco. Para- muy la edad pocos. del arquero es totalmente distinto para en mí- cuanto a esa parte de maduración. Claro. Sí, para mí, o sea, si a mí me dicen
¿Cuál es la edad esencial como para un portero? Yo creo que a los 23 estaría bien en cuestión de, digamos, vemos torneos nacionales, por eso le dan, yo creo que el espacio al único jugador que le dejan pasar de los 20 años al portero como hasta Al los arquero. 22, 23, es por eso mismo. Este año creo que es 2001, ¿no? Sí, La mayoría son 2003. Sí, y está el 2001 lo recortaron a 22 años, pero a lo que quiero llegar es eso, porque le dan más tiempo, porque el portero necesita madurar y crecer en muchas más cosas para eso, para ya llegar a lo que A la tiene que madurez, enfrentarse, a la exacto, madurez porque usted exacta, pone a mirar, que es y del la fútbol. mayoría de técnicos prefieren un arquero veterano. Vamos a hablar de los veteranos, por lo menos que están ahorita tomando en Colombia, o cuántos jóvenes, arqueros jóvenes, que están teniendo la oportunidad en el fútbol colombiano. Para mí, el único... Contados. Para mí el único es Mier y es por lo de Quintana, de la pelea con Porque con la está- hinchada. exacto. Por eso, sí, por eso, por lo de la hinchada que decidieron alejarlo un poquito porque al final la voz y el voto de la hinchada pesa, claro. entonces trataron de hacer eso, le está respondiendo Mier y lo dejan. Pero al final si nosotros vemos Novoa y todos son arqueros ya bastante de edad, Claro, precisamente ya con eso que son los experiencia, titulares, con sí señor. experiencia. Entonces fíjate que eso es uno de los temas que, y lo hablo mucho, que tendemos a querer retirar a la gente antes de tiempo. Claro. Sí, entonces, no, que tiene 33 años, está viejo. Está viejo. ¿Cuánto tiene Stalin Mota? ¿Cuánto tiene, no sé, ahorita hablemos de los veteranos que hay en el fútbol colombiano? Ok. O sea, no podemos retirar tan joven, pues desde mi punto de vista, a los jugadores acá en Colombia. Entonces, David con lo que se cuida, con todo, yo creo que él tiene para rato. Él tiene para rato y de pronto, bueno, en el tema que estábamos hablando de Camilo y eso, viene Montero, que me parece que es un buen arquero, ya estuvo ahí. No sé, ahorita Arboleda, si no estoy mal también. O sea, Sí, Arboleda. hay es que empezar a darle también la oportunidad a toda esta gente. Hay que empezarlos a que sumen minutos con la selección. Chunga, ¿después de cuánto tiempo de estar Chunga banquillo, a la yo- sombra Como en el como Junior? 6 años, 7 años Bueno, a la ¿cuántos sombra años tiene de... el arquero Junior? Uy, Sebastián Viera tiene como 36. Y era- más o por menos. eso, 36 por ahí, está, más o menos. también. Y está Sí, sí, volando. señor. Y está fino, Y claro. está volando. Armani, su etapa de Porteros, maduración Armani. también a los 30, todo es que casi todo, el mejor tope, el más Lo alto, que pasa con es eso. Camilo Vargas y el gran partido que hizo con la selección Colombia allá en Argentina, luego de ser figura en el campeonato de Atlas atajando los penales en la Liga Mexicana. Si uno fuera por Camilo Vargas, créame que con esa categoría que tuvo para pararse a los argentinos, nos hubiésemos llevado más de un gol allá en Argentina. Diga, Lo que pasa es que es difícil, Brian, lo siguiente, que siempre lo decimos, que el arquero es la posición más difícil, pero es que nosotros muy poco tenemos la oportunidad. ¿Qué le hacía falta a Camilo? Motivación. Mire cómo le está yendo en México. En México es ídolo. De los ¿Pero por mejores qué? porteros que tiene la liga. Juegue. Claro. Eso es lo que él necesitaba. Juegue y de una vez. Rodaje. Es lo que está pasando, exacto. Cuando estuvo David sentado en el Napoli, ¿qué pasaba? Llegaba acá y no era la misma. No era la misma persona. No era la misma Y presentación. ahí se que empezaba tenía. a dudar de que tenía que empezar a tapar Montero, de que la estatura de Montero Sí. era mejor, de que esto acá, y de que David no tiene minutos y que los minutos le hacen falta y le van a pesar en los partidos con la selección. Pero al fin, el tiempo demostró que David Ospina es el arquero que hace tiempo necesitaba la selección Colombia. las oportunidades y la confianza, digamos, ese día que el partido contra Argentina, que por un tema estomacal no pudo estar Ospina, todo el mundo miraba la alineación y no, ese Vargas ya nos van, como se dice, ya nos van a golear, ya nos van a hacer 3, lo uno y lo otro. Y yo lo que decía cuando mucha gente me escribía, porque a veces me escribe así cuando las alineaciones para debatir, yo, déjenle la oportunidad, Claro. deje que el partido hable, porque mucha gente no sabe que él es ídolo en México, que está tapando bien, tal. Al final después, los que dijeron que para qué Vargas, que hay, por qué que nos van a golear, que Que todo se eso, comió los 6 goles en sí, Ecuador, de ajá, que el que se comió los Ajá, y goles, salió figura, los imagínese. 6 goles en Ecuador y después, cómo tapa bien Camilo. Y ahí está, uno no puede hablar o no puede, como se dice, señalar a una persona sin ni siquiera haberle dado la oportunidad y esa confianza para demostrar lo que tiene y las capacidades que Es tiene que para mostrar. que él está en la selección no fue que le salió en los chitos, ¿no? No. Con raspa y gana no le salió nada. Exacto, o sea, no fue que le salió la boleta, bueno, ¿y ese man qué hace ahí? No. Él está allá por sus méritos, por lo que hizo en México y aparte viene con un proceso largo. Demasiado Entonces, él de pronto ahí en silencio, pero él es uno de los capos. Claro, es de los más claro. antiguos que están. Camilo. Que todo el mundo habla de Ospina, de James, de Falcao, pero es que Camilo viene haciendo el curso también. De y tercer creo que- arquero exacto. en el Mundial de Brasil 2014, porque el segundo era Mondragón. Ha ido como a 2 mundiales ya. Claro. Ha ido a los dos. Sí, A los sí, dos. al de Rusia y Brasil, sí. Al de Rusia y Brasil. Se bancó la tercera posición. Hoy en día ya es el segundo arquero El de la selección segundo, Colombia. y ahí en dado codeándose, caso tratando de ponerle que presión, David sí. Ospina no pueda estar. Camilo Vargas es totalmente un guardameta con bastante seguridad bajo los tres palos. Totalmente cierto. ¿Y cuánto mide? Él no me dirá No, 1.80. no,
¿Cuánto mide? 1.80 y algo, pero no, yo creo que el 1.85 no se pasa. No. Camilo bajo. Ídolo en México. Claro. La Entonces, estatura. a qué voy con esto, que tenemos que también nosotros dejar el tema de la estatura de los arqueros. Tenemos que creer más, en las condiciones. Porque si seguimos con esa mentalidad, no se van a desaparecer los Fariñas, se van a desaparecer los Camilo Vargas. Nos hemos estado todo dejando, eso. creo yo, influenciar mucho de lo de Europa. Porque en Europa están acostumbrados a porteros totalmente altos, pasados los 1.90, casi 2 metros. Acá en Sudamérica y sobre todo en Colombia, como lo decía el profe al principio, no tenemos esos genes, no tenemos ese molde de medir tan alto. Entonces, son jugadores y son guardametas que, no, usted no mide 1.80, usted no mide 1.90, no puede ser arquero, no le vamos a dar la oportunidad y se van quedando en el camino. Sí, es que yo siento que a los porteros los miden con otra vara diferente, empresarios, presidentes, técnicos. Si yo traigo un jugador y yo le digo, no, profe, le traigo un jugador, o le estoy hablando, ni siquiera he visto el jugador, profe, le traigo un jugador, un volante 6. Listo, tráigamelo, vamos a ver en unos partidos cómo le van en entrenos. Le dice uno, profe, le traigo un portero de una, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? 1.80, 1.79, profe. No, ¿para qué va a traer? No tiene la estatura, ni siquiera le dan la oportunidad. O sea, ahí es donde yo digo que lo miden con diferentes varas. Exacto. Al jugador sí, tráigalo, vamos a verlo. Pero el jugador de una, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? O sea, siempre con la cosa de que si no mide 1.87 en adelante no se puede vender, no puede ser portero profesional o no puede tener una titular. No, y lo que usted dice, por lo menos el tema que pensamos mucho en Europa. ¿Cuántos arqueros hemos sacado en otra Europa? Ospina. Ospina, de pronto, para mí una de las mejores generaciones que hubo, que fue Farid, Oscar y Miguel, que en paz descanse. Ajá. Pero de ahí para adelante, No hemos sacado. 4 o entonces 5 no y ya. podemos pensar nosotros tanto que en el arquero europeo cuando, hombre, empecemos a sacarlo a nivel Sudamérica. Claro. Sí, por lo menos nosotros hubo un momento en que el arquero por lo menos en Argentina gustaba Córdoba. mucho, la técnica del arquero colombiano ha gustado mucho. Claro. Entonces empecemos a enfocarnos a esos y no cortemos las alas desde muy pequeños porque está sucediendo. Desde ya yo he visto técnicos de niños de 10 años que le dicen, no, es que es muy bajito porque juegue otra cosa. No cometamos ese error, hermano. No cometamos ese error porque es que nosotros no tenemos la bolita mágica transparente que ya a mí me diga que ese arquero va a ser profesional o no. Entonces no podemos matar las ilusiones de estos niños que solamente que porque es bajito, entonces no, ya no es arquero y dedíquese a otra cosa. Entonces, desde lo formativo, hermano, cambiemos esa mentalidad. Claro, profe, eso que usted dice ahí es muy importante y ahí ya va más en la vocación del entrenador. Creo que el entrenador debe cumplir ahí el papel fundamental de seguir con el apoyo del niño, de seguir con valga la redundancia, de hacer el seguimiento al muchacho en su proceso formativo. Profe, yo le quiero preguntar otra cosa y es en cuanto usted ha visto bastante fútbol acá en la región del norte de Santander. ¿De pronto le ha llegado alguna vez o usted haya visto que en necesidad un jugador que venga de jugar en el mediocampo, de jugar de delantero y le diga, no, profe, quiero intentar de portero? ¿Cómo lo atrae usted a él y cómo empezar con ese proceso formativo luego de no enseñarlo desde pequeño, sino por lo menos 10, 12 años? De pronto no como jugador, pero sí me pasó lo siguiente. A nosotros nos invitaron a los exprofesionales a jugar a Pamplona. Eso fue como hace un año larguito, ya creo que 2 años. Llegamos al estadio en Pamplona y había un arquero altísimo, Portilla, no sé si usted supo, Roberto, sí, señor. de Pamplona. Sí, altísimo. 1.96, año 2001. Eso iba a decir mínimo Y 1.95. me quedé yo ya mirándolo en los penaltis, ese man tapando penaltis, allá la sacaba del ángulo. Me fui para allá, y, hey, ¿y usted qué, hermano? No, profe, ta. Me da el favor y me presenta. 1.96, 2001, pero no sabía nada en cuanto a la técnica. Entonces, ¿qué me tocó? Le dije, papá, bienvenido a Kinder, no se sienta mal por la manera en que vamos a empezar a entrenar. Entonces le expliqué, el tema no es, o sea, usted se para allá y es atajador y eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos que cuando usted llegue a otro lado lo vean entrenando y digan, no, este man técnicamente está bien. ¿Cómo iniciamos? Como los niños pequeños. De rodillitas, tírese este balón y empieza ese tema. Siempre que llegan los más grandes a la escuela es lo primero que yo les digo. Sí. No se sienta mal porque de pronto usted está en un grupo donde hay niños más pequeños, porque aquí el entrenamiento es usted y yo. Esto es totalmente individual. Claro. Esto no es como si yo lo voy a colocar a hacer fútbol con los más chiquiticos, vaya y venga. Pero es que sí, que estoy en un grupo con pequeños, pero es que el entrenamiento aquí es usted y yo lo corrijo, le hago esto y empezó.
él se metió en la cabeza ese tema. Hasta en la parte de motricidad estaba quedado. Entonces empezamos ese proceso con él en cuanto a la formación inicial. De a poquito lo iba metiendo con los más grandes. Claro. ¿Sí? De pronto los trabajos distintos porque si no sabe caer se me puede lesionar, etcétera. Pero entonces empieza eso. ¿Cómo? Hermano, paciencia. Paciencia y que el arquero entienda que es para su bien. Me ha tocado incluso con Javier Mena, Sí. que Mena atajador al 100, Sí, sí, pero ya no le digo, es la primera, es la segunda, le digo, llevo un año diciéndole que no se me tire para atrás. ¿Sí? Porque cuesta, Sí. porque de todas maneras ya son arqueros formados y es difícil, pero aún así uno sigue aprendiendo. Claro. Una de las cosas que mencionó el profe que tocó entre todas las temáticas era el estudio. Antes salían muchos empíricos, entrenadores, que lo uno, que con la experiencia, lo que decía, pero al final las experiencias que uno vive no son las mismas que precisamente se ven o que se tratan de mostrar al jugador, al estudiante, al pupilo, como se le puede decir. Profe, el estudio en el fútbol, ¿cómo debe ir unificado en la cuestión estudio? Trato de decir, a la hora de formarse, de nutrirse, como hace pocos días lo vi con usted, profe, que sacó una licencia del fútbol venezolano, si no me equivoco. Estas licencias, estos estudios, son tan importantes, ya son tan vitales, antes no eran tan necesarios, pero ahorita un formador sin estudios no es formador. Claro, y eso es algo muy positivo que está haciendo la Federación Colombiana de Fútbol y la de Fútbol, que estamos empezando con el tema de licencias, porque, vuelvo y te digo, nosotros no podemos tratar a los niños como si fueran adultos. Sí, claro. ¿Sí? Las cargas, todo es totalmente distinto con ellos. El tema de los métodos de entrenamiento que hablábamos. Entonces, ahorita es muy importante esto. A nivel virtual ya se presentan, o hay muchos cursos, muchos diplomados, que todo eso nos va ayudando. Todo eso nos va sirviendo a ir agarrando la experiencia que queremos o cómo nos vamos a ir adaptándonos nosotros a ese tema. Entonces, sí lo digo, Brian, y es fundamental, hermano, el capacitarse uno a cómo uno tratar a un niño. Porque decirle no a un niño es complicado. Ellos no saben, a veces no asimilan un no. O decirle, estás haciendo mal esto, tienes que maquillarlo, claro. ser más pedagogo en ese tema. Entonces es complicado. Tratar a un niño no es fácil. Eso, no, y eso es importante, que aplaudo yo mucho, que le he visto positivamente a todos los entrenadores, que ahora yo voy y yo toco conversaciones con los entrenadores, a veces escucho y de una vez, un ejemplo, uy Andrés, por ahí salió un curso, vamos a inscribirnos, por ahí la licencia, vamos a mirar qué proceso se necesita, vamos a ahorrarlo uno, o sea, aplaudo y que estoy viendo importante, y por eso quería saber por qué los entrenadores ya están viendo lo tan fundamental lo que son los estudios, los cursos y demás, porque veo eso mucho, ya los entrenadores vamos a inscribirnos a este curso virtual, vamos a pagar esta carrera, vamos lo uno, lo otro, que se ha visto bastante esa mentalidad cambiante en el entrenador hacia lo positivo, que es hacia los estudios, para después verlo reflejado en sus muchachos. No, claro, igual que en el ámbito laboral, o sea, usted se va especializando y eso pues usted lo va a llevar a formar mejores muchachos. Entonces es importante eso, el formarse y el capacitarse. Cuando hay temas de conversaciones chéveres que se entiende uno y que se siente bien cómodo, pasa el tiempo volando. Y eso precisamente era lo que me decía mi compañero Mauricio por acá, que vamos ya como 1 hora y 15 minutos, siempre el estándar es 1 hora, pero yo siempre he dicho, si la conversación es buena hay que seguirla, pero profe, ya tocamos todas las temáticas, créame que usted no vio esta libreta, pero pareciera que lo hubiese visto, porque yo andaba, el profe decía algo, yo chuleando, porque ya todas las temáticas que tenía pensadas tocar a profundidad con el profesor, ya se hablaron, nacieron, fueron espontáneas. Pero hay una última pregunta, profe, para finalizar, que se la vi al compañero Carlos Arboleda, que se la hizo Juan Carlos Aristizábal y me pareció buena. No se puede definir en un momento, pero cosas importantes lo puede resumir lo más posible. Profe, y tranquilo, resumir no hablo de que lo diga corto, puede extenderse media hora si quiere. ¿Quién es Andrés Ulloa como persona y como entrenador de arquero? Comencemos como persona, profe. Bueno, soy muy responsable, sí, soy una persona muy dedicada. La verdad, a mí me gusta dedicarme mucho a los objetivos que me trazo. Soy muy soñador. A veces me afano mucho, quiero las cosas ya y la vida también me ha enseñado que primero tengo que caminar, trotar, correr y ahí sí volar. Todo el mundo quisiera volar de una vez. Me considero buen amigo. No tengo muchos, soy de muy pocos amigos, pero
pero los que tengo son de corazón, los quiero mucho, son más hermanos. Muy familiar, realmente agradecido con Dios por la familia que me tocó. No sé, bueno, como padre ya serán mis niños quienes me juzgarán si he sido buen padre o no, pero he tratado de ser lo mejor para ellos, estar ahí para ellos. Bueno, como esposo también, no sé, he tratado de seguir por la senda, sí. Pero ahí voy realmente. Buen hijo también, buen hermano. Y nada, pues me gusta estudiar mucho. Me gusta estudiar mucho, me gusta, pues ahorita en el tema de este proyecto que teníamos desde el año pasado con lo del Cúcuta, ser amigo con los muchachos realmente, no ser autoritario, sino que ser un amigo más. Y bueno, no, sí, en esa parte personal, pues de pronto soy como medio aburrido, pero sí me gusta pasar tiempo o rato con lo que realmente, con la gente que amo, pues. No soy de los que me ven en la calle de pronto con una botella en la mano. Hago mis cosas, pero lo hago con las personas que son, con la gente que realmente quiero y que, pues, que es mi familia más que todo. Listo, profe. Yo creo que me sentí cómodo. Hablamos de muchas cosas, temas personales, profesionales. Pensamiento que al final en esto se define narrando fútbol. Narrando, mucha gente a veces lo malinterpretaba por la parte de, uy, van a enseñar a narrar o cuestiones así. No, hay formas de narrar. Una cosa es relato, yo lo entiendo más, el narrador como relator. Y narrar es hablar, contar. A veces, nárreme una historia, es eso. Contar, hablar de experiencias y sobre todo la parte mental. Cómo ve el mundo, cómo ve el fútbol y cómo ve la vida. Muchas gracias, Mao. Muchas gracias, profe. ¿Algo para decir ya para finalizar? No, nada, darle las gracias al profe Ulloa. Creo que habíamos compartido muy poco, de hecho. Yo no había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con el profe Ulloa y hoy tuve la experiencia, tuve la gratitud de poder compartir un poco con el profe y nada, saber que es una persona con bastante bagaje, con bastante experiencia. Y esperamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos inscribirse a la Academia de Porteros del profe Ulloa. Ya a inscripciones abiertas totalmente siempre. Sí, no, allá todo el que quiera, no estamos cobrando inscripción, la mensualidad tampoco, estamos solamente por sesión diaria porque entendemos que la situación económica no está bien para todo el mundo. Entonces, solamente por sesión diaria y bueno, ahí en las páginas nos pueden seguir en las redes sociales de Escuela de Porteros 22, en Instagram, en Facebook. Y no, ahí está toda la información que necesiten. Bueno, todas las personas ya saben, Escuela de Porteros 22. Brian, adelante, muchas gracias. Aquí termina mi participación. Sí, no, si quiere el profe dar la palabra final del capítulo para yo después cerrar este episodio. No, agradecido con ustedes realmente, porque pues son espacios que son bastante importantes y está bien mostrar lo que uno viene haciendo, las cosas que uno hace por la niñez de acá, que no solamente en el ámbito deportivo, sino también en la parte social, que es una de las cosas que también yo estoy involucrado en el tema de cómo ayudar a estas niñas que tanto lo necesitan. Entonces realmente no, contento y agradecido con ustedes y bueno, a Gambetta, muy rica la hawaiana. A mí que soy fanático de la pizza hawaiana me gustó bastante. No, y bien pero que muy dijo, poquito. Sí, no, y bien que dijo que la pizza estaba buena, porque si no, muchachos, el sexto capítulo no sé dónde los vamos a grabar. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo y escuchando este podcast. Recordar que estamos en el 5º capítulo, el sexto será tertulia con la banda de reposición, ya explicaremos por qué el sexto se hará esto, pero nada, invitamos a suscribirse, a darle like y sobre todo a estar pendiente del profe Ulloa, de Mauricio, de Brian y de Reposición Rojinegra. Muchas gracias.